a un insignificante y débil pecador, pero arrepentido, gracias a tu unigénito Hijo. Oh Señor, háblanos al corazón, a los que somos ya hijos tuyos de tu familia, y habla también a aquellos que aún no lo son, Señor. Abre esos corazones hoy con tu palabra y con tu espíritu. Te lo pedimos, te lo pido, te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Sabemos que Juan Bautista fue un gran hombre, fue el profeta, por la boca del Señor Jesús, el profeta más grande. Sin embargo, dice que cualquiera de los que se arrepienten es tan grande como él. Y también dijo, ¿qué salisteis a escuchar? Le dijo a los judíos. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿A un gran predicador? ¿O a uno humilde, que hasta su ropa era la más humilde que había? ¿Qué salisteis a ver y a escuchar? Y yo podría decir lo mismo. No pongan su mirada en el insignificante y débil predicador. Pongan su oído en su palabra, en la palabra de Dios. Amén. Amén. Antes de ir vamos a ir por la mayoría de los versículos del capítulo 2, pero déjenme que les lea unos puntos antes, que van bien también, van muy de acuerdo con el capítulo 2. El número 1 dice, en tiempo pasado estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso nos lo dice el versículo 1 que acabamos de leer. El número 2, en un tiempo todos vivimos en desobediencia y en pecado, lo mismo que el resto del mundo, obedeciendo al mal y al diablo, el príncipe de las tinieblas, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. También nos lo dice lo que hemos leído. El número 3, todos nosotros, en el pasado, eso que acabo de leer, vivimos lo mismo siguiendo las pasiones e inclinaciones a nuestra naturaleza pecaminosa. Buscábamos el pecado. ¿No es eso cierto? Espero que una vez que nos hemos convertido, no hagamos lo mismo. Y estábamos bajo la ira de Dios, igualmente que el resto del mundo. El número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos mostró su gran amor. El verso 4 no lo dice. Punto número 5. Porque Dios nos resucitó de los muertos en Cristo. Wow. No olvidemos que todo se trata de la gracia y misericordia de Dios. No que nosotros nos merezcamos nada. Algunos creen que se merecen, porque son buenos, no han hecho nada malo, se merecen el cielo. Eso es lo que creen. Número 6. Porque Dios nos resucitó de los muertos. También nos ha sentado en lugares celestiales y somos unidos en Cristo. No olvidemos, Cristo Jesús es el todo y en todo. Fuera de Él no existe ni salvación. Amén. Amén. Ni en ninguno. Solo hay un nombre. No es el nombre de María ni de José, ni siquiera el nombre de Yahweh, de Jehová.
Es en el nombre de Jesús. Número 8. Dios te salvó por su gracia. Gracia cuando resiste no puede llevarte ningún crédito, pues es un regalo de amor de Dios para ti. Y lo tenemos en el verso 2 al 9. Y el 9, la salvación no es una recompensa por las cosas buenas que hayamos hecho. Por el número 10, el último, por consiguiente, somos una nueva creación de Dios en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, y eso lo dice en el verso 10. Somos una nueva creación. 2 Corintios capítulo 5, el verso 17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La salvación no existe fuera del unigénito Hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Él es el único que pagó con su sangre por nuestros pecados. Era el único sacrificio que Dios acepta. El sacrificio de Cristo Jesús. Fue el único. Dicho esto, ustedes recordarán en la televisión, han visto muchas veces un antes y un después, un before and after. Me estoy refiriendo cuando ponen un anuncio para perder peso, por ejemplo, y ponen la foto antes y después. Y la gente mira, ¡wow! ¿Cómo ha podido perder tanto peso? Sobre todo las mujeres. Y ponen a lo mejor un producto que no se te cae el pelo, y ponen la foto antes, y después de que han probado el producto, ponen la foto de después. Un before y un after. Y la gente dice, ¡wow! Fíjense si sale el producto ese, que creo que no ha salido todavía. El producto que si te echas ese producto, crece, te sale el pelo en la cabeza, te crece el pelo. Yo creo que más de uno aquí estaría bien interesante en saber qué producto era ese, ¿verdad? Sobre todo uno que estoy mirando por ahí. Pues yo también, si hubiera un producto que creciera el pelo, aquí, pues yo me lo echaría. A ver. Una casa, y hay programas en la tele de casas viejas, tartaladas, y el constructor, seguro que han visto este show en la televisión, la renueva esa casa y no parece ni la misma, y luego la presentan las fotos de un antes y de un después, ¿verdad? Y uno, ¡wow! Uno quiere. No se preocupa uno tanto de la casa, sino del constructor que la ha renovado. No se preocupa uno tanto de aquel que ha tomado ese producto para perder peso, sino de la persona que le ha perdido el peso, sino del producto que ha tomado, ¿verdad? Porque si yo estoy muy grueso, yo no me importa que no voy a estar muy interesado en que esa persona, ese hombre, perdió todo el peso y ahora está bien. Yo voy a estar interesado en el producto que usó. ¿Amén? ¿No es así? Vamos a ir en Efesios capítulo 2 y vamos a ver vamos a hablar de un antes y un después. We're going to talk about one before and one after. Okay? Un antes y un después. Pero esto de perder peso y todo esto no es nuevo. En el año 1930, Charles Atlas era un alto y una musculatura, unos hombros así. Y él anunciaba en libros cómicos, comic books, que si
escuchaban a él y cogían su producto, los hombres estarían igual que él. So, aunque no estaba la televisión poniendo esas cosas en aquel tiempo, que seguro que no había, pero él ya lo anunciaba eso. Y eso es lo que el mundo hace, ¿no? Pero nosotros también tenemos un antes y un después. We do have it. Once before and once after too. Okay? So we go to Efesios capítulo 2. Y vamos a ir versículo por versículo, more or less. Verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y yo espero, hermanos, que nos concentremos, que oremos en el Espíritu, para si el Señor hay algo aquí que nos quiere revelar. Que oremos de tal forma, ahora mismo, en su mente, en su corazón, que si hay una revelación ahí, que me revele a mí, que así sea. Que podamos como meternos dentro de la Biblia, en espíritu. Esta mañana hablábamos en la Santa Cena lo importante que es estar los que son salvos en la Santa Cena, porque debe ser un tiempo muy íntimo con el Señor. Estamos haciendo un recordatorio, estamos recordando la muerte de nuestro Salvador, quien nos ha salvado del infierno cruel. Y yo les decía, imagínense si hay una persona ha fallecido y el entierro es esta mañana. Y un amigo del fallecido se presenta cuando casi la ceremonia está terminada. ¿Qué dirían los familiares? A no ser, siempre tenemos que decir, no hay reglas sin excepción. Si la persona ha tenido un percance, Dios lo sabe. Y las personas, si luego lo saben, que ha tenido un percance y no ha podido estar a la hora, pues van a ser comprensivos. Pero si no ha sido así, que ha sido por negligencia, ¿qué pensarían esas personas, los familiares? Su íntimo amigo, y ni siquiera está aquí a la hora para el entierro. Pues imagínense, hermanos, que nosotros estamos celebrando la última cena del Señor, lo cual Él nos dijo que lo hiciéramos hasta que Él venga. Una ordenanza, es un mandamiento, y que no estemos a Él. ¿Qué mostramos, hermanos? Lo dejo ahí. Ya vemos lo que éramos, estando nosotros muertos en delitos y pecados, siendo rebeldes, siendo horribles, siendo despreciables, porque todo el que está aquí, incluyendo el primero, así lo somos. Si usted piensa que es buena persona, usted no ha leído la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice bien claro que no hay bueno ni aún uno. Y usted dice o se cree que usted es bueno o buena, usted está entonces poniéndose por encima de Dios. Verso 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe. ¿Quién es el príncipe? Cristo. Conforme al príncipe de las tinieblas. Conforme al príncipe de este mundo. Yo sé que su mente estaba bien enfocada en su Salvador, en su amado Salvador, pero ahí se confundió. Eso fue todo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién son los hijos de desobediencia? Aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Aquellos que se creen que son buena gente. Yo no necesito la palabra de Dios. Yo soy bueno. Yo no he robado, no he matado. ¿Y ya por eso es bueno? ¿Y qué pasa si le pone el pie para darle una broma a una persona y se cae y se rompe la nariz? Eso no es tan bueno. O cualquier otra cosa parecida. El verso 2, el verso 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, la naturaleza humana, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando hasta que usted no ha renacido de nuevo, si es que ha nacido de nuevo, no nazca de nuevo, usted no es hijo de Dios, es hijo de ira. Tenga eso claro. Por naturaleza, hijos de ira. ¿Qué quiere decir? Que nosotros venimos de Adán y Eva, todos. Y Adán y Eva fueron las únicas personas en este mundo que no nacieron de pecado. No fueron engendrados en pecado, como usted y yo. Pero al desobedecer, la desobediencia, pecaron. Desobedecieron, pecaron, y el pecado les echó fuera del cielo, podríamos decir, del jardín. Murieron, en otras palabras, murieron en su pecado, murieron. El Señor le había dicho, Dios le había dicho, el día que tú comas de esa fruta o ni la toques, morirás. Y murió, espiritualmente murió, porque es la muerte peor, la muerte espiritual. La muerte física no es la peor. Todos los que somos salvos vamos a morir, a no ser que el Señor venga en las nubes a buscarnos, como está profetizado, y estemos allí fuera ahora. Entonces, muchos de los que estamos aquí no pasaremos por la muerte. Pero si no, todos vamos a pasar por la muerte. Pero la muerte espiritual, esa es la mala. Esa es la que debemos de temer, la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual es separación de Dios y de ti, y de usted. Y esa separación te lleva al infierno cruel, que muchos no quieren hablar de él. Dios es amor, Dios no va a echar a la gente en un infierno. Pues déjeme que le diga a Cristo Jesús, quien es Dios, predicó sobre el infierno más que ninguno de los apóstoles. Y los apóstoles todos, y los profetas igual. Verso 3. Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué somos ahora? Según 2 Corintios capítulo 5, verso 17. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Lo que hemos nacido de nuevo, he aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces somos hechos una nueva criatura. ¿Has sido hecho una nueva criatura? Aquellas cosas viejas, aquellos vicios, aquellas malas costumbres que había, ¿continúan en ti? ¿Buscas el pecado? Entonces a lo mejor no has sido hecho una nueva criatura. Y necesitas arrepentirte. Porque para ser una nueva criatura tenemos que arrepentirnos, reconocer que somos pecadores, que hemos pecado y necesitamos la salvación en Cristo. ¿Buscas? Según 2 Timoteo 2.
huimos del pecado, huimos de las pasiones juveniles, sea cual sea el pecado, el vicio, la mala costumbre, lo que sea, peleamos en oración, insistimos en oración cada día, reconociendo que la empatamos o lo pasamos por alto. O algunos de los pecados son tan dulces que no es nada malo, no es tan malo. Dios lo hizo. Pero porque Dios lo hizo con un propósito. Todo el cuerpo humano Dios lo hizo con un propósito. Amén. Y si usted lo saca de ese propósito, es pecado. Al ser una nueva criatura, ahora huimos de las pasiones juveniles en las cuales anduvimos en otro tiempo, como acabamos de leer. Pero ¿y ahora? O nos hacemos un juicio nosotros mismos. Oh, si no es que no pude, no es tan mal. Vamos al 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Que dije al principio que todo tiene que ser por medio de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, el verso 9, ya lo deben de saber de memoria, saben lo que dice muy bien, yo estoy seguro. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. No es de Él. Puede tener toda la Biblia entera y cumplir los mandamientos, pero si el Espíritu de Cristo no está en usted, usted no pasará la eternidad en el reino de los cielos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. En otras palabras, hermanos, cuando hemos nacido de nuevo, cuando nos hemos arrepentido, confesado nuestros pecados, Cristo Jesús, quien es Dios, nos ha sentado ya. Nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales. Ya. Solamente que no lo poseemos ya. Es como la herencia. Yo tenía la herencia de mis padres, igual que el resto de los 5 hermanos, en el pueblo. La teníamos hace de años. Ya hasta me había olvidado, fíjense, lo interesado que yo estaba en la herencia terrenal, que hasta me había olvidado. Pero yo la tenía ya, yo la poseía ya, era mía. No la había poseído físicamente, pero ya era mía. Estaba puesta a mi nombre. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y nace de nuevo, usted ya tiene la vida eterna, su nombre es puesto en el libro de la vida. Amén. Y usted está sentada o sentado con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Solo que la redención de esta carne y de este hueso no ha tomado posesión, pero ya es suya. Imagínense que esos que juegan la lotería, que no es bíblico, es antibíblico, pero ya ha ganado 10 millones. Él lo sabe, no los tiene, porque no han pasado todavía de banco a banco, a su cuenta. Pero imagínense cómo andaría. Y uno le pregunta, oye, que estás tan contento si ni siquiera los tienes todavía en el banco. No me importa, a mí no me importa, pero yo aquí tengo la carta de gobierno, que tengo los 10 millones que me han tocado, que son míos. Y claro que era, y podía dar vueltas y bailar y todo lo que quisiera. No los tenía en su banco, pero eran suyos. Así es la vida con Cristo Jesús cuando usted se arrepiente de sus pecados y reconoce que usted está muerto espiritualmente y que si la muerte te sorprende, pasarás la eternidad en el Hades. Jesús lo explicó bien claro en Lucas capítulo 16, del verso 19 en adelante.
Si tú no te arrepientes de tus pecados y reconoces que eres un pecador, exactamente igual que este que está aquí, y otros muchos, solo que redimidos. En la cruz del Calvario el Señor Jesús pagó, ahí pagó un alto precio. El único sacrificio que Dios el Padre demandaba por nosotros todos en el mundo. Ese era el único sacrificio que Él aceptaba. Los sacrificios y ofrendas de machos, cabros y carneros en el Antiguo Testamento no podían pagar esa deuda, porque los hombres volvían otra vez a pecar. Eso tuvo que ser uno de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, uno de la Trinidad que dijo, heme aquí, yo iré. Y ese era el Verbo, porque entonces no era Jesús, era el Verbo. El Verbo se hizo carne y vino voluntariamente a pagar por tus pecados y los míos. Cuando tú te reconoces eso y lo aceptas y lo crees, aunque no lo entiendas mucho, naces de nuevo y eres una nueva criatura. Ahora el Espíritu de Dios en ese momento entra en ti, tú no lo ves, ese Espíritu, pero vive en ti. Nos lo ha prometido el Señor. Y Él te va ayudando a ir limpiando la casa, esta casa, el templo de Dios, para el templo del Espíritu Santo. Algunos dicen, oh, yo lo he escuchado, de más de uno, en el pasado, es que tengo cosas que yo sé que están mal y tengo que quitármelas. Cuando yo me quite eso, le prometo que yo voy a buscar a Dios. Digo, mi amigo, usted está construyendo la casa al revés. La casa, pregúntale al hermano Luis, y verá que le va a decir que la casa comienza por el cimiento, no por el techo. Tiene que haber unos buenos cimientos. Si no están buenos cimientos, y usted quiere hacer eso, no, lo primero que hay que hacer es reconocer que somos humanos, pecadores, perdidos, porque hemos pecado todos, mucho. Y hasta que eso no ocurra, usted andará como un zombie. ¿Sabes lo que es un zombie? Cuando uno está medio drogado, ¿ha visto algún borracho medio drogado? Que se tambalea, no se cae, pero no tiene rumbo. Es un zombie. Seguro que el hermano David se lo puede explicar bien. Verso 7 estábamos, o el 6. Juntamente, el verso 6, con Él nos resucitó. O sea, nosotros ya es como si estuviéramos resucitados. Estamos resucitados de la muerte eterna. El cuerpo todavía tiene que ser redimido. Bien cuando venga el Señor Jesús en las nubes a buscarnos, como está prometido, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el verso del 16 al 18, que dice que el Señor descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos que han creído en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos en vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo serán hechos divinos para traspasar el espacio. Pero si no, todos vamos a morir. Juntamente con Él nos resucitó. Pero el cuerpo tiene que ser redimido, ya sea cuando después de la muerte física estemos con Él, o cuando, si estamos en vida, cuando Él regresa a buscarnos. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que todo es Cristo Jesús? Todo es Cristo Jesús. Porque acuérdense de una cosa. Cristo Jesús y Yahweh en el Antiguo Testamento realmente es el mismo. ¿Ok? Yahweh era el primero y el último, y Cristo Jesús en el Nuevo Testamento es el primero y el último. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo Dios. En tres personas, pero el mismo Dios. Verso 8.
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo somos salvos? Por pura gracia. ¿Qué es pura gracia? Pues la inmensa bondad de Dios en Cristo Jesús mostrada. Es un regalo, en inglés se dice gift. Es gift. Hablábamos el viernes de los dones espirituales. Y en inglés es the gifts of the Holy Spirit. Los regalos tendrían que ser, pero en español se dice los dones. Don del Espíritu Santo. Don del Espíritu Santo. Es por pura gracia que el Señor nos ha salvado. ¿Cuándo? Cuando nosotros personalmente aceptamos que somos pecadores, pedimos perdón a Dios y aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor. Es entonces que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, viene a nosotros y nos bautiza, nos llena, use la terminología que quiera, nos llena, nos bautiza. Y estamos así siempre. Luego, en este peregrinaje hasta el cielo, algunos nos podemos desviar. Y por eso en Efesios, en este mismo libro que estamos meditando, en el capítulo 5, el verso, creo que es el verso 13. Creo que sí. Es en el capítulo 5, donde dice que sed llenos del Espíritu. No seáis llenos de mosto, sino de vino, sino llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque necesitamos ir una vez y otra vez al Señor para que nos llene del Espíritu, para que nos unja con su Espíritu, para que nos acompañe su Espíritu en todo momento. Porque de lo contrario, nos desviamos. Todos somos salvos por pura gracia. Nada que nosotros hayamos hecho, de los que hemos sido salvos, los que tenemos vida eterna, no fue nada. Nosotros, no, en absolutamente nada. No es porque yo era mejor que el otro, porque yo hice esto, o porque yo bajaba del norte territorio y yo fui el que me quedé en Brisbane, pero no fui yo. Fue Él que me condujo y me aseguró los pies, como con piedras, en la ciudad de Brisbane. Porque yo iba camino de Nueva Guinea a buscar más dinero. A eso fui a Australia, a buscar dinero, no fui a buscar a Dios. Pero ahí Él me agarró, me atrapó. Y no tuvo que pelear conmigo mucho, ¿sabe? No tuvo que hablarme mucho, ni el pastor tuvo que predicar muchas veces para hacerme ver que yo creyera que yo era un miserable pecador. Y déjeme que le diga, yo muchas veces me comparaba con amigos y personas que tenía allí, amigos conocidos. Entonces, yo nunca haría eso. Yo no he hecho eso. Y yo me creía buena persona, como hay muchos hoy que se creen. Pero cuando yo escuché de este libro sagrado, lo que ustedes están escuchando ahora, de que yo era un pecador, miserable, abominable, que había hecho cosas horribles, y que mi nombre no estaba escrito en el libro de la vida, sino que está camino del Hades, que es el infierno. Digo, ese libro está diciendo todo lo que yo soy. Yo no le dije nada a nadie, pero yo en mi corazón lo creí, que eso era la verdad, que yo no me merecía el cielo. Y ahora ese libro me dice que Cristo Jesús ha muerto en la cruz del Calvario para salvarme a mí del infierno. Y que todo lo que tengo que hacer es pedirle perdón, levantarme y continuar alimentándome del libro
¿Saben, hermanos, que nadie me tuvo que empujar para ir a los cultos? ¿Saben, hermanos, que yo no me perdía ni un culto ni en bromas? ¿Por qué? Yo podía haberme ido joven, como era, con 24 años más o menos, con un coche nuevecito y manejando un poco el inglés. Yo podía haberme marchado al mundo y haber dicho, estas cosas para las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué yo me sujeté allí? ¿Porque yo era bueno? No, porque el Espíritu de Dios me agarró y me hizo entender que solo había un camino para ir al cielo. Y no solamente Él me dio vida eterna, sino que desde hace 52 años más o menos, no hace 5 años, 10, hace 52 años más o menos. Este humilde, no sé, no soy tan humilde, solo esta palabra nueva. Este ignorante, useless, cayó en espíritu y aceptó lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Lo va a aceptar tú? ¿Usted? ¿O usted se cree que... o no cree nada? ¿Usted cree que esto que estamos meditando hoy es un cuento? Porque yo creo que muchos piensan esto. Pues este es el libro sagrado. Y dice que toda la escritura es y fue inspirada por Dios. Toda la escritura. Verso 9 dice que no por obras, no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Sabe usted que cada persona que se ha convertido a Cristo, Dios ya había trabajado en él desde cuando salió del vientre de su madre? Dios le conocía antes de que usted y yo fuéramos engendrados. Él ya sabía que muchos de los que han pasado por esta congregación no iban a ser salvos. Que han venido a los cultos, sí, pero que no iban a ser salvos. Que creían hasta cierta medida, creían mentalmente en Dios y en Cristo y en muchas cosas, pero no había sido pasado al corazón. En Mateo capítulo 15 el Señor Jesús dice que del corazón, lo que hay de la abundancia del corazón habla la boca, pero ahí dice que del corazón salen las mentiras, los engaños, los adulterios, las fornicaciones, todo lo malo sale del corazón. Cuando el corazón no ha sido renovado. Porque ahora, si hemos sido salvos, del corazón no puede salir eso. La mente es donde vienen las cosas malas, en la mente. Pero Dios nos ha dado un corazón nuevo. Dios ha salvado el alma. Y ese alma es la que es salvada perfectamente. Ese alma no va a perecer. El cuerpo no ha sido redimido, pero el alma sí. The soul is being saved and is preserved, but not the body. No el cuerpo. El cuerpo un día será redimido. Estamos en el verso 9 y luego en el verso 10 nos dice que hemos sido creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, ya las tenía preparadas. Si usted es miembro de la iglesia de Dios, miembros de la iglesia de Jesucristo, y usted no tiene ministerio ninguno,
usted no está involucrado en la obra del Señor, algo malo hay ahí. Algo hay torcido que hay que enderezar. Porque todo hijo, hija de Dios debe estar involucrado en la obra de Cristo. La gran comisión que Cristo Jesús le dio a los apóstoles, nos la dio a nosotros. Está bien para nosotros, Mateo capítulo 28. Si nosotros no estamos involucrados para mostrar a las personas lo que la palabra de Dios dice, estamos siendo desobedientes. No digo que no sea salvo, o salvo, pero está siendo rebelde, está siendo frío. Su mente todavía está en las cosas del mundo. Y debe de haber una renovación, debe de haber un compromiso. Usted tiene que arrepentirse y usar el altar para venir al altar, no para venir ante mí, ¿no? Ante Dios. Y salir al altar y doblar sus rodillas y pedirle perdón al Señor Jesús, a Dios. Y pedir que le cambie, porque Él le puede cambiar. Él nos puede cambiar a todos. Si usted piensa que yo me estoy creyendo, que yo soy por encima de todos ustedes, usted no me conoce. Y claro, no vive conmigo. Si viviera conmigo, vería que de eso no hay nada. Yo soy uno de tantos. Uno que necesito, estoy empezando a practicar, a ir 3 veces en oración al Señor cada día. ¿Saben por qué? ¿Para que ustedes lo sepan? No, porque yo lo necesito. Y como a mí me va bien, quiero que ustedes lo practiquen también. No tienen que estar media hora o 1 hora, pero debemos, porque la carne es débil. La suya y la mía es débil. Y tenemos la mente, esta mente es hecha de hueso, carne y el cerebro ahí dentro es exactamente igual que de esos que pasan por ahí. Exactamente igual. Dios salvó el alma. El alma fue lo que la sangre de Cristo limpió, el alma. Pero este cuerpo, si nosotros, un niño, póngalo, un niño, si usted a estos niños, lo más pequeñito seguro que es, no Andrés, no, Valentina, y bueno, y Aitana, si ustedes no encaminan a estas niñas en la justicia y en las cosas de Dios, esa carne que ellos tienen es exactamente igual que la de ese bandolero, de ese chico que es un pillo y que es un sinvergüenza y un ladrón y que hace grafitis y que nos abusó aquí corriendo, blasfemando y poniendo ahí con grafitis: ¡Viva María! ¡Solo María es la salvadora! Y cosas así. Son chicos rebeldes. ¿Saben por qué? Yo no los condeno. Porque los padres ni sus líderes espirituales le han enseñado lo que la palabra de Dios dice, que ese no es el camino. Y no me extraña que de esos, si no están ya algunos en la cárcel, estarán con el tiempo. Porque las drogas y el sexo, seguro que están llenos de ello. Y esos niños y esas niñas pequeñitas, de hermanos aquí, si ustedes no las instruyen, ustedes, no el pastor, no el maestro de la escuela dominical, ustedes en la casa viven la vida de Cristo y les enseñan la vida que Él demanda de nosotros, que es el bien para nosotros. Esas niñas cuando crezcan, yo les voy a decir lo que son. Puedo profetizar si quieren. Lo he hecho con algunos de mis parientes. Cuando eran pequeñitos, uy, qué bonitos. Y si eran niñas, y la minifalda por aquí, ay, si es que están tan bonitas. Y si eran niños, oh, mira, se ha puesto el traje de Batman, y mira cómo se hincha y se cree, ¿sabes qué tal? Cuando esos años pasan y llegan a la edad de 10, 12, 14, 15, vaya a ver cómo están.
¿Saben dónde se encuentran? En las discotecas. Vaya a ver lo que hay allí. De ahí salen los asesinatos. De ahí salen muertos llenos de drogas. De ahí sale todo lo que el príncipe de este mundo les ofrece. Por eso nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños y vivir lo que les enseñamos. Creo que me estoy pasando un poco. En el verso 12 dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que éramos nosotros. Todo aquel que ha sido salvo por la gracia de Cristo y tiene vida eterna, antes esto es lo que éramos. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Cuando yo me marché de España, yo creía en Dios. Pero aquí en la mente. Yo creía en Dios. Yo sabía que Cristo Jesús, el cura había predicado, que enseñaba que había muerto en una cruz. Ahí se quedó todo. Ahí se quedó todo. Verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No hay otra solución para pagar por nuestros pecados, para darnos vida eterna, para darnos el cielo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De qué está hablando? Los judíos pensaban que para ellos, los israelitas, para ellos el cielo, la salvación era suya, pero no para los gentiles, que somos el resto del mundo, que no es judío. Pero ahora Dios se humanó en Cristo Jesús, y ahora por medio de Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, creo que es 1 Timoteo 2:5, y si no es 1, es 2. Busca. No hay otro mediador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Aboliendo, el verso 15, aboliendo en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, todo tiene que ser mediante Él, y mediante la cruz, mediante el sacrificio, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, en Cristo Jesús, tanto los israelitas como nosotros podemos ser una familia. Israel un día se convertirá todos cuando el Señor regrese. Pero de momento, solo aquellos que se han convertido. Con nosotros somos un pueblo. Y Dios nos ha mandado que oremos por la paz de Jerusalén. No pensemos que nosotros, como algunas iglesias piensan, que nosotros ahora somos el pueblo de Israel. Eso es una mentira. Nosotros nunca fuimos escogidos físicamente de esa manera, solamente en Abraham. Y ellos son los hijos de Dios, físicamente el pueblo de Dios. Ahora bien, en Cristo Jesús, ellos ahora, los que van viviendo, tienen que arrepentirse si quieren tener la vida eterna. Pero sabemos, por la palabra de Dios sabemos, que un día ellos se convertirán. Dios le hará ver que ese Mesías que se sentará en el templo, que será el anticristo, no es el Mesías verdadero. Y cuando ellos vean la traición, la Biblia les enseña que tienen que ir a las montañas. Y ahí aparecerá el Señor Jesús, y cuando lo vean, que lo verá todo ojo, dirán, este era el Mesías, este es el Mesías, este es nuestro Salvador, este es nuestro Mesías. Y ahí todo judío, todo israelita se convertirá.
Mientras tanto, tenemos que predicar el Evangelio como está haciendo el hermano Moyano y el misionero Dani Zamora. Y termino volviendo al versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Eres tú miembro de la familia de Dios? Con nuestros rostros inclinados. Piensa, ¿vas a hacer algo? Si eres ya convertido a Cristo, Hijo de Dios, ¿realmente estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? Hay muchas maneras de trabajar para el Señor en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, entre los hermanos, entre la obra de Cristo, también fuera. Pero todo empieza por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Estás sirviendo al Señor en su iglesia? ¿Cómo vivimos la vida mañana? ¿Está Cristo en nuestras mentes, hermanos? Mañana lunes, hasta el próximo domingo. ¿O solo está el trabajo en nuestra mente? Piense. ¿Se avergüenza todavía de salir al altar? Oh, eso es para los autorrones. No, Moody lo practicaba y fue un gran siervo de Dios. Sus pasillos estaban llenos de hombres y mujeres arrepentidos por lo que habían escuchado. El altar estaba abarrotado. Moody, Spurgeon y otros muchos. Aquellas personas nos avergonzaban. ¿Por qué nos avergonzaban? Porque ellos tenían la mente puesta en Cristo Jesús y reconocían que eran pecadores y que necesitaban salir al altar. Necesitaban orar y clamar a Dios. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Y si yo te preguntara ahora, jovencito, ¿estás seguro que si la muerte te sorprende, irías al reino de los cielos? Por nacer en una familia que tus padres sean creyentes, tú no pasas a ser creyente. Tú tienes que arrepentirte, jovencito. Cuando te arrepientes de tus pecados y oras a Dios para que te perdone, Él viene a ti y te hace una nueva criatura. Cambia tu vida, jovencito. Y luego deseas obedecer el bautismo porque te ha cambiado, porque te has entregado. Y tú, adulto, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que hay en tu mente, en tu corazón? ¿El dinero? Pues el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Cuántas veces habrás escuchado? Si has asistido aquí bastantes veces, habrás escuchado que yo menciono muchas veces. Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice todas las demás cosas que necesitamos,
puede llegar en cualquier momento, mi amigo. Y sin Cristo estarás arrepentido por la eternidad, porque no hay purgatorio donde tú puedes purgar tus pecados. Solo está el infierno y el reino de los cielos. No lo dejes para otro día, te puedes arrepentir y será muy tarde. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo y aquí entre nosotros como tú nos has prometido. Oh Señor, sé propicio a mí, pecador. Gracias, Señor, porque escuchas mis oraciones, escuchas nuestras oraciones cuando somos sinceros. Oh Señor, llena a tu pueblo del Espíritu. Úngenos con tu Espíritu para que podamos ser luces entre nosotros y en el resto del mundo. Y aquellos que no han dado ese paso de fe, de confiar en ti, de pedirte perdón, de arrepentirse, trabaja en sus corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.